Muy bienvenidos una vez más a este su programa de conversación sobre la mesa. Estamos muy contentos de verle nuevamente, de estar junto a usted y agradecemos la alta audiencia que hemos tenido. En la quinta región ya nos conocen muchos, saludamos a las ciudades de la costa, del interior, gracias por estar una vez más con nosotros. Queremos saludar a nuestros panelistas estables, Ricardo Rodríguez. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, contento de volver a verle. Gracias, igualmente. Para los que se vienen integrando recién, él es abogado, director de la Corporación Juventud con una Misión, quienes trabajan con jóvenes y adolescentes. También está con nosotros Margarita Retamal. ¿Cómo estás, Margarita? Contenta. Contenta. Muy contenta. Te veo muy bien. Gracias. Tú también. Gracias. Ella es administradora educacional, magíster en gestión y liderazgo para la educación y actualmente es directora y sostenedora de un colegio cristiano en el Cerro Alegre de Valparaíso, el Colegio Puerto Paz. Así es. Veamos, queridos panelistas, qué tenemos sobre la mesa. ¿Les parece? Veamos ahora. ¿Cuál será el tema que trataremos hoy? Les invito a que conversemos acerca de el rol transformador de la iglesia en la sociedad. Correcto. Tremendo tema. Tremendo tema, Bien. ¿cierto? Bien, comencemos entonces nuestra grata conversación. Margarita, quisiera comenzar contigo esta vez. Bueno, La pregunta es la iglesia un agente de transformación de la sociedad? al responder esa pregunta tengo que primero aclarar acerca del poder transformador del Evangelio. Es el Evangelio el que tiene el poder transformador. Transforma el corazón del hombre y afecta la mente y afecta las decisiones. Cuando una iglesia realmente está compuesta de hombres transformados por el Evangelio, indudablemente que la iglesia puede y está apta para cumplir un rol transformador en la sociedad. Pero primariamente, los componentes de una iglesia reconocen haber sido transformados por el poder del Evangelio. Ahora, ¿la iglesia está cumpliendo ese rol transformador? Primariamente voy a responder respecto de lo que sucede en lo afectivo. Cuando en una familia una persona conoce el poder transformador del Evangelio y al cambiar sus modos de actuar, la iglesia, el grupo cercano, el círculo cercano empieza a disfrutar ese cambio, primero con sorpresa, Claro. después esperando a qué hora vuelve a ser el mismo que fue, pero empieza a sorprenderse de que aquí hay una persona distinta. Ese efecto en la familia se nota. Y en este momento recuerdo un hecho vivido en Chiloé, cuando una mujer dijo que el día domingo era el peor día de la semana, porque tenía que ir a recoger a su esposo en una zanja, porque era bebedor. Pero que ahora daba gracias a Dios, porque desde que su esposo era un hombre transformado por el Evangelio, el día más feliz de la semana era el domingo, porque podían juntos ir a alabar al Señor y con sus niños. Claro. Ahí tú ves el poder transformador del Evangelio. Pero ahora, fuimos transformados para transformar. ¿Y transformar qué? Los círculos cercanos y en algunos casos los círculos lejanos. Exacto. En ese punto después vamos a poder a lo mejor conversar un poco más. Muchas gracias, Margarita. Ricardo, ¿qué significa entonces que la iglesia transforme la sociedad? Bueno, la iglesia está llamada a ser sal y luz, es decir, elemento de transformación. Y generalmente la iglesia ha realizado esta función, pero en las últimas décadas hemos considerado que la iglesia es transformadora de conductas. Exacto. Esto es verdad. Como decía Margarita, una persona que era bebedor se entrega a Cristo y cambia la conducta. Y eso es algo esencial como agente de transformación. Pero no debe limitarse solamente a eso. Históricamente, la iglesia produjo cambios en la sociedad cuando además de transformar conductas, transformó las leyes y transformó las instituciones. Por ejemplo, fue la ley que dieron los cristianos en el año 374, después de Cristo, que terminó con el infanticidio. Claro. Fue la ley, el Código Teodosiano en el Imperio Romano, que terminó con algunas limitaciones que la mujer tenía, exaltó la dignidad de la mujer. Fue el Código Justiniano, basado en principios bíblicos del derecho romano, que pasó a todas las legislaciones del mundo. Entonces, en las leyes hubo tremendos cambios. Como hablamos en un programa anterior, fue William Wilberforce que cambió la ley y terminó con la esclavitud. Claro. Pero aún no solamente en el área de las leyes, aún también en el área de las instituciones. Fue un señor que se llamaba Philip Pinel,
que era un cristiano comprometido, el que se dio cuenta que los enfermos mentales eran tratados como presidiarios. Se les ponía grillos en los pies, se los encerraba en celdas, y este era un hombre estudioso de la Biblia, pero era muy tímido. Pero un día, basado en la dignidad del ser humano, tomó unas pinzas, unas tenazas grandes, rompió las cadenas, sacó a los enfermos mentales de las cárceles, y eso fue el inicio de una nueva institución, las instituciones mentales. Claro. Fue Florence Nightingale, una mujer que creó la carrera, una nueva institución, la carrera de enfermería. Claro. Ella dijo, fue Dios el que me preguntó si estaba dispuesto a renunciar a mi reputación. Mira, el llamamiento de Dios para crear una nueva institución. Hasta esos momentos, los enfermos eran atendidos por mujeres que en lugar de mandarlas a la cárcel, eran mujeres delincuentes. Los mandaban como pena alternativa a cuidar enfermos. Y Florence Nightingale, conociendo la dignidad del ser humano, inspirada en principios de Dios, comenzó a profesionalizar la carrera. Fue una mujer tremenda llamada Fabiola, la que levantó el primer hospital en Roma en el año 390, una nueva institución. No existía con los romanos, no existía con los griegos, pero ahora, si el ser humano es digno, si la vida merece ser vivida, cuando se enferma hay que tener un lugar donde llevarlo. Y esta mujer destinó toda su fortuna para levantar el primer hospital. Fue Henry Dunant el que creó la Cruz Roja Internacional, ¿no? Fue Martin Luther King el que luchó por las libertades civiles, la igualdad de libertades civiles de blancos y negros. Y podríamos hablar de cantidad de hombres y mujeres que a través de la historia, siendo miembros de la Iglesia de Cristo, entonces produjeron tremendos cambios. Yo creo que eso es cambio de una sociedad y la Iglesia está llamada a hacer eso. Nos preguntamos esto en el programa porque podemos ver que la gente hoy en día espera que la sociedad produzca un cambio. Se demanda de la sociedad más y mejor. Más justicia, más libertad, control de la delincuencia, etc. Pero por lo que ustedes opinan ahora, me da la impresión que el cambio es de una persona muy íntimamente y que a partir de ese cambio entonces se convierte en agente de transformación. Pero ¿cómo se puede dar eso hoy? ¿Por qué hay entonces este clamor de cambio, de transformación? Tomando las palabras que dijo Ricardo respecto de que la iglesia es sal y es luz, Jesús cuando toma ejemplos, sabe el ejemplo que está tomando, ¿no es cierto? La luz tiene la característica, como dice la misma escritura, que se pone sobre un lugar alto. En ese punto, el cristiano no es que tenga él que estar en un lugar alto, simplemente tiene que ser un referente. Claro. Ve mi cambio, tú también puedes cambiar. No lo hice yo, me lo dieron este cambio, y lo he aceptado. Pero también cuando dice ser sal, la sal tiene una cualidad, además de ser salada naturalmente, que la sal tiene que entrar en contacto. Claro. Exacto. Si no entra en contacto, puede seguir siendo salada, pero no le sirve a nadie. La iglesia tiene que entrar en contacto. Y una de las formas es que cada persona, según los dones y según los talentos que Dios le haya dado, es un agente de cambio, es un agente transformador. En el mundo cristiano tenemos que vernos a nosotros mismos, no como personas que esperamos que se produzca un cambio, sino que estoy preparado para ejercerlo. Exacto. Y mira, puedo agregar una cosa a esto, Margarita, porque me estás inspirando. No solamente ese cambio que tú hablas, nosotros tenemos que ver la necesidad en una sociedad y ser los primeros en responder. Exacto. Es decir, en eso somos cabeza. No somos segundos ni terceros, somos los primeros en responder. Hay veces estamos tan pasivos que esperamos que el cambio lo produzcan otros y nosotros seguimos o no seguimos. Me interesa ver, el año pasado visité el museo de Martin Luther King y cuando me di cuenta del movimiento que él había hecho, Martin Luther King era un pastor cristiano evangélico, él luchaba por la igualdad de blancos y negros, pero paralelo a él se levantó otro movimiento que luchaba por lo mismo. Estaba encabezado por Malcolm X. Malcolm X proponía un método violento de cambio. Martin Luther King un método pacífico cristiano de cambio. Si Martin Luther King no hubiera estado,
Otro, Malcolm X, hubiera tomado la delantera. Exacto. Pero como estaba Martin Luther King, la gente siguió su pensamiento y el que realmente produjo el cambio fue el movimiento de Martin Luther King y no de Malcolm X. Entonces es tan importante llegar primero. Ahora, Sí. en este elemento, creo que, ¿qué hizo Martin Luther King? No solamente transformó conductas, Claro. transformó líneas de pensamiento. Y eso, en el cómo que tú preguntabas, quiero mencionarte lo siguiente. No es solamente transformar personas. Evangelizar es transformar las ideas. Cuando hablamos, por ejemplo, de cambiar la educación, no es solamente predicarle para que cambien los estudiantes, los profesores, los sostenedores. Eso es una parte muy importante. Claro. Pero otra parte importante es cambiar el concepto mismo de lo que es educación. Hay que cambiar el concepto mismo de lo que es arte, el concepto mismo de lo que es, de lo que es gobierno. Fíjate que Jesús, y muy pocas personas han reparado en que Jesús no solamente evangelizaba a personas, lo hizo. Evangelizó a la mujer samaritana, evangelizó a Nicodemo, evangelizó a las grandes multitudes, pero Jesús hizo otra cosa, poco reconocida, evangelizó las ideas. Claro. Al pensamiento establecido, por ejemplo, de amar al prójimo y odiar, aborrecer al enemigo, él le opuso otro pensamiento, que era amar al enemigo. Claro. Es una revolución en el pensamiento. Al hecho de que la mujer no se podía hablar a solas, Jesús actúa hablando a solas con ella. Claro. Al hecho que los niños no tenían ninguna importancia, Jesús dice que de ellos es el reino de los cielos. Al hecho que personas justos comen con justos, y Jesús era justo así que tenía que comer con justos, Él elige comer con pecadores. Exacto. Está haciendo un cortocircuito, está produciendo una revolución en el pensamiento. Los cristianos, cuando hablamos de agentes de transformación, tenemos que tener en cuenta que nuestro lugar de desafío es el área del pensamiento, Exacto. el área de las ideas. Así es. Que tenemos que hacer algo integral en esto. Así es. Es muy interesante este tema, pero quisiéramos decirle a nuestros televidentes que no dejen de escribirnos. Ha sido maravilloso poder estar en contacto con ustedes a través del correo. No olviden, mande sus consultas, mande sus apreciaciones también del programa a sobrelamesa@gmail.com y estaremos dispuestos a responder cada una de sus inquietudes. Margarita, siguiendo en esta línea de pensamiento de la transformación, tenemos dos conceptos entonces. Planteamos la pregunta desde la iglesia, ¿verdad? ¿Es la iglesia un agente transformador? Pero anterior a eso es el evangelio. Me causa una duda o una pregunta. ¿Por qué hoy en día la iglesia pareciera ser que está muy distante de esto, de ser realmente un agente de cambio, portando un mensaje tan valioso o tan potente como es el evangelio? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué nos pasó en el camino? ¿Que algo nos atrapó? No sé, ¿cómo lo podríamos entender? Creo que hay dos visiones para un mismo hecho. Ya. La primera visión, parece que la iglesia no hace nada, porque no se nota. Ya. Y esta es una de las cualidades de la iglesia. Hace las cosas para la gloria de Dios y no para gloria propia. Por lo tanto, no es conocido por todos el efecto transformador de la iglesia, porque no se hace publicidad respecto de ello. Sin embargo, en nuestro propio país, hace un par de años que se estableció el Día de la Iglesia Evangélica, precisamente porque el Estado vio el efecto transformador de la iglesia, Claro. donde hay una iglesia que se cae a pedazos, pero está cumpliendo un rol transformador en las poblaciones más pobres de todos los rincones de Chile. Claro. Hay centros para drogadictos, Ujú. para alcohólicos. Entonces, ¿la iglesia trabaja solamente para drogadictos y alcohólicos? No, hay centros donde se está dando impacto en las universidades. Jóvenes cristianos que están impactando a otros jóvenes cristianos dentro de las mismas universidades, y ese es un rol transformador también. Quizá no organizado como una institución con un nombre como Cruz Roja de Chile, Claro. pero la iglesia está trabajando donde quiera que Dios le ponga. Entonces, estamos viendo que hay un efecto dentro de los hospitales, por ejemplo. Claro. Están las damas de todos los colores, que son cristianas, que están afectando con su evangelio y con su testimonio vidas de personas. Estamos viendo también dentro de la sociedad cómo la iglesia se moviliza para también tener un rol importante dentro de educación. Hace 20 años atrás, los colegios cristianos en Chile eran poquísimos. Claro.
Hoy día hay colegios cristianos de norte a sur, en lugares apartados y en lugares céntricos, y que están haciendo esta educación inclusiva que hoy día se espera, una educación inclusiva, de tal manera que sí, la iglesia cumple un rol, solamente que no se hace publicidad del rol que hace. Claro. Esa es la primera visión, ¿se hace o no se hace? La segunda visión es, sí se hace, claro, pero podemos hacer más, indudablemente. Y creo que en esto está el rol que tú y yo, cada uno debe tener. Preguntarse, ¿qué es el llamado que yo tengo y cuáles son los dones que Dios me ha dado para cumplirlo? Mira, yo hago clases en el Instituto Teológico Interdenominacional. Me encuentro con líderes de distintas denominaciones evangélicas y puedo apreciar y valorar cómo todos esos alumnos vienen a estudiar para poder servir mejor, claro, para poder hacer un mejor impacto en el lugar donde ellos están. Hay comedores abiertos en distintos centros pobres donde nadie quiere llegar. Claro. Y son visitadores sociales, son profesores, son personas de distintas profesiones y algunos aún sin ellas. Claro. Pero hay una movilización de querer hacer el bien, pero no solamente hacer el bien que el que tiene hambre coma, sino que el que tiene hambre pueda no solamente comer, sino que pueda participar de esta transformación. Sí. Es eso lo que se está transmitiendo. Como te digo, pareciera ser que no se hace nada, pero si nosotros hiciéramos un catastro a nivel nacional, por lo menos, de todo lo que se está haciendo como agente transformador, nos daríamos cuenta que Dios está trabajando. Y eso es lo que me gusta mucho. Cuando Jesús dijo, hasta hoy mi Padre trabaja y yo trabajo, sería como decir, bueno, la iglesia no está transformando porque Dios quedó cesante. Y eso claro, no es así. No es así. El Señor está trabajando. Y está trabajando a través de personas que le creen a Dios. Yo quiero seguir exactamente el mismo pensamiento. Estuve hablando hace tiempo atrás con la que era ministra de Justicia, Soledad Alvear, y ella reconocía el tremendo impacto del Evangelio en las cárceles. Exacto. Es increíble. El impacto en los centros de rehabilitación de drogadictos. Los centros cristianos tienen un porcentaje de rehabilitación muy superior a las que tiene el Estado con mucho menos medios. ¿Por qué pasa? Si a un drogadicto uno le dice tienes que cambiar porque la droga te hace mal, el drogadicto dice ya sé que me hace mal, si lo que yo quiero es escaparme con la droga, claro, yo quiero inclusive morir con la droga. Pero si uno le habla del amor de Dios, que trasciende a su propia existencia, claro, le da un motivo mayor para el cambio. Entonces, esto ya se ha producido. Hace un tiempo, unos años atrás, el Informe Especial hablaba de los evangélicos y decía que lo que han producido es sociológicamente lo que se llama domesticación del macho. Es decir, el macho claro, que le pega a la esposa, que es un bebedor, deja de tomar, va a la casa, deja de pegar a la esposa, restablece el hogar. Claro. Entonces, esto es muy importante. Ahora, volviendo también a lo que dijo Margarita, podemos hacer más. Nosotros hemos hecho bastante en el área de lo social, pero lo social apunta a lo individual, apunta a hacer cambios. Por ejemplo, claro, ayudamos a los pobres. Claro. Creo que tenemos que entrar más ahora en el área de lo profético y de las leyes. Una acción de tipo general, no solamente social, apunta a el origen del problema. Es decir, no solamente atendemos a los pobres, sino lo que tenemos que hacer es cómo terminamos con la pobreza. Claro. ¿Ya? No solamente, en fin, de la droga y cómo terminamos con el tráfico de drogas. Es decir, la iglesia sí tiene que hacer claro, más en esta área de lo general, hasta podríamos decir de lo político. Y en años anteriores, así fue. John Wesley hizo una tremenda transformación social en Inglaterra. Claro. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, levantó una fábrica de fósforos para hacer una alternativa a la fábrica de fósforos que ya había, que trabajaban con un material nocivo a la salud. Y él trabajó con un material que no era nocivo, y todas las fábricas tuvieron que imitarlo y produjo una transformación claro, a nivel general. Lord Appleton fue un hombre que se metió en el Parlamento inglés y luchó para que los niños no trabajaran. No lo logró, pero por lo menos logró que se redujera de 18 horas a 12 horas claro, la labor claro, de los niños, y que se prohibiera que los niños trabajaran en las chimeneas, desollinando chimeneas, en los molinos,
y también en las minas, porque a los chicos se los usaba para colocar los cartuchos de dinamita en lugares donde no podían entrar los adultos. Lord Appleton logró que esas leyes protegieran a los niños. Claro. Y muchos dicen, y esto es lo interesante, que este tipo de movimiento político-social que hicieron los cristianos fue lo que evitó que teorías marxistas entraran a Inglaterra. Claro. Recuerda usted que Marx, cuando escribe El Capital, está siempre sacando todos los ejemplos de Inglaterra. Su objetivo era producir un cambio en Inglaterra. Claro. No lo pudo producir porque estaba el cristianismo fuerte allí. Exacto. Sí lo produjo en Rusia, donde el cristianismo no era muy fuerte. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una transformación que la podemos hacer a través de cambio de leyes, de instituciones, de cambio de mentalidad, y que en el área social hemos avanzado muchísimo. Ahora nos falta un paso más. Meternos, como decía Margarita, que la sal, Exacto. si no entra en El contacto contacto con el mundo, entonces no produce nada. Exactamente. Me gustaría animar a nuestros televidentes a que sigan escribiéndonos. Nos gustaría saber específicamente en qué horario nos ven, porque queremos ir mejorando cada día más. Díganos en qué horario nos vio, qué le pareció el programa, denos sus opiniones, porque nos apasiona mucho lo que estamos haciendo y queremos hacerlo cada vez mejor. Volviendo al tema de conversación de esta tarde, de este día, hemos visto, sí, hay una transformación, hay mucho que se ha hecho y se está haciendo. Ahora, ¿no ven ustedes, la pregunta la doy para ambos, un peligro en quedarnos quizás en lo social y olvidarnos del tema del Evangelio? Lo digo porque he visto por ahí de repente, ¿verdad? Uno siempre está recibiendo información, conversando con muchas personas, que algunos dicen, ¿para qué llevar una Biblia si mejor llevo un pan? Claro. Mejor les llevo el pan porque necesitan pan primero más que Biblia. Sí. Y quizás ironizando un poco, ¿cómo poder hacer un buen trabajo para no dejar ninguna de las dos cosas en segundo plano? Lo dijimos en un programa anterior. Si el ser humano lo consideramos espíritu, alma y cuerpo, no solo espíritu que le llevamos lo espiritual, no solo cuerpo que le llevamos el pan, lo material, lo vemos en manera integral, el Evangelio es todo. Claro. El Evangelio no tiene esas categorías. Jesús andaba y predicaba el reino de Dios, que involucraba todas las categorías. Claro. Nosotros sabemos que si le damos un pan a la persona, le solucionamos un problema del momento, claro. Pero hay una vida eterna, hay una situación del espíritu, hay una relación con Dios que es lo más importante. Nosotros le podemos dar un pan, pero todavía no solucionamos el problema integral del ser humano. Entonces, nuestra visión no es ganar almas, ni ganar cuerpos, ni ganar... es la persona integral. Entonces nosotros le predicamos, y mientras que le predicamos de toda manera, ¿ya? Socialmente, espiritualmente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, porque el ser humano es uno, con todas esas categorías. Fíjate que hay una experiencia que pude conocerla de muy cerca. La Universidad Oral de Estados Unidos hizo un estudio a nivel mundial en los 5 continentes respecto de cuál era la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo hoy en el mundo para este tiempo posmoderno. Y el estudio fue tan interesante en sus resultados porque mostró que pareciera ser que las iglesias tradicionales no estuviera funcionando. Las iglesias han ido empequeñeciendo, la membresía se va yendo, claro. Pero no se va yendo a ninguna parte, se va yendo a establecer nuevas formas de hacer iglesia. Y en ellas, en esos nuevos ministerios que están surgiendo en todas partes, no, este estudio se hizo en los 5 continentes, y en los 5 continentes se observó el mismo fenómeno. Interesante eso. Las iglesias tradicionales empequeñecían, pero los miembros que salían de ellas iban a establecer nuevas acciones a través del Evangelio. ¿Acciones sociales? ¿Acciones de qué tipo? Acciones sociales, acciones de acogida, acciones afectivas, sin dejar de predicar el Evangelio. Y lo voy a decir de una manera muy, muy sencilla, si se quiere. ¿Por qué estos ministerios, que esa fue la otra pregunta, por qué estos ministerios sí han crecido? Claro. Porque la iglesia tradicional quedó con el Evangelio para el Espíritu, pero faltó la acogida, claro. Faltó el afecto, escuchar la necesidad del otro.
y empezaron a acoger en sus casas la iglesia a domicilio, con té, con pan, con atención también Claro. a la parte física, Claro. a tener un espacio cómodo, de tal forma que empezaron a crecer porque la persona que llega es transformada primero que todo por el abrazo que recibe cuando Claro. llega. Claro. 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 Tan básico. Aquí estamos en un programa de televisión, ojalá yo dijera la gran idea. No, las ideas son pequeñas y de esas pequeñas ideas surgen grandes resultados. Mira, el abrazo, la atención, hoy día la gente está sola en sus casas. Hay mujeres haciendo tremendos esfuerzos criando a su familia. Hay niños que están necesitando padre. Exacto. ¿Dónde lo encuentran? En la iglesia. Claro. En la iglesia encuentran modelos de padre, modelos de madre. Esas mamitas cansadas encuentran a alguien que les atienda con un servicio de una once, de comida, de lo que sea. Y permanecen porque vienen a buscar afecto. Exacto. Y si al afecto se le agrega verdad, que es la palabra de Dios, Claro. entonces estoy encontrando lo que necesitaba. Estoy llenando aquel vacío que no me lo pudo llenar el pan que me dieron. Es cierto. Exacto. ¿Comprende? Claro. Porque vino acompañado de una transformación de mi propio ser. Hoy día estos ministerios ha habido una cierta molestia porque crecen muy rápido. Y es porque Claro. están atendiendo a los tres ámbitos del ser humano. Claro. Claro. A lo físico, Claro. a lo relacional y a lo espiritual. Maravilloso. Y el ser humano necesita estas tres cosas. Hay iglesias que están un poquito afectadas por sus propias estructuras. Está muy bien que sigan, porque nosotros los que hemos salido también de iglesias tradicionales para abrir ministerios, fuimos enseñados a través de estas iglesias. Exacto. No podemos negar el efecto que ellas tienen. Pero sí es necesario, ¿verdad?, que la iglesia vaya transformando la realidad. Y Dios es tan infinitamente creativo que crea nuevas formas de hacer iglesia. Exacto. Y si me permiten, y el área relacional. Mira, la iglesia primitiva comía juntos siempre. Es decir, que la comida era parte del servicio, del servicio religioso, Claro. de la liturgia. ¿Ya? Entonces el asunto es que lo relacional, lo físico, todo va junto, porque en todo esto se manifiesta el Señor. Entonces no me asombra que estas personas Claro. o que estas iglesias estén creciendo. Es maravilloso ver lo que Dios hace y cómo se va moviendo de distintas maneras porque Él quiere, ¿verdad?, llegar a muchos. Es muy motivador lo que nos comentas, Margarita, lo que Ricardo nos habla en cuanto a lo que es el rol de la iglesia y cómo se puede transformar y seguir transformando. Ahora, este trabajo silencioso, sé que muchos lo están viendo y está produciendo grandes efectos. Una idea final, Ricardo, para concluir, el tiempo se nos acaba. Mi idea final es esta. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él dijo esto, no estaba diciendo que se ha establecido. Algunos piensan que transformar una sociedad no vale la pena porque las cosas siempre van a ir de mal en peor. Esa parte no nos toca a nosotros, juzgarla. A nosotros nos toca ser sal y luz y buscar que los niveles de justicia de una sociedad progresen. Por lo tanto, queremos que el reino de Dios se acerque. ¿Ya? Y el reino de Dios significa, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Y para eso somos luminares en el mundo, para eso somos sal y luz. Y como les voy a también hablar del libro este es un libro muy revolucionario. Habla, ¿por qué no la mujer? Muchas veces hemos hablado que, bueno, la mujer tiene el valor, lo que Dios quiere, y sí lo tiene, porque en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer. Este libro le enseña en forma práctica cómo la mujer se puede involucrar y el valor que ella tiene. Es un tremendo estudio bíblico y está hecho por un amigo mío que se llama David Hamilton, así que se los recomiendo. Muchas gracias, Ricardo. Margarita, danos por favor tu idea final. Sé que hay mucho que quisieras decirnos, pero ¿cómo podríamos cerrar esto para motivar también a quienes están sirviendo y quienes están llevando adelante estos ministerios que son muy silenciosos, pero están produciendo grandes efectos? A ver, a las personas que están recibiendo de parte del Señor un llamado a actuar. La Escritura nos dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Hoy es tiempo de actuar, pero este tiempo no espere que otro actúe por usted, actúe usted mismo. Use los talentos y los dones que Dios le ha dado. Ponga su profesión a disposición del Señor. Ponga su casa, ponga todo al servicio del Señor. Porque el efecto transformador que Cristo hizo para usted era para que usted fuese un agente de cambio en la sociedad.
Eso es lo que yo puedo animar y exhortar a los que me están escuchando. A nosotros nos toca transformar en la educación. Descubra cuál es su área y aplíquese. Eso Muchas puedo gracias. exhortar hoy día. ¿Es un libro? Eso, veo ahí un libro muy Este libro interesante el título. Es bueno, porque precisamente cuando uno cree que ya está bueno, se equivoca más profundamente. Este libro habla de los pecados respetables, aquellos que usted ignora que son pecados y los llama como parte de mi manera de ser. Yo no mato, no violo, no hago esto, entonces esos pecados groseros ya los dejé o no los hice nunca. Pero hay pecados que yo respeto porque creo que son mi manera de ser. Cuando el Espíritu del Señor recorre el corazón del hombre, le hace descubrir, todavía te falta que yo haga transformación en ti. Qué buen libro. Cuando hemos sido transformados hasta lo profundo, realmente podemos hacer el impacto que la sociedad necesita. Este libro es de Jerry Bridges, excelente libro. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Escríbanos, no deje de hacerlo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Margarita. Ha sido un gusto. Sé que hay mucho que seguir conversando. Siga pensando en lo que hoy les compartimos. Nos vemos en el próximo programa.